Ese coro que cantamos, el último, que dice no temas, nos hace entender claramente de que no debemos temer al enemigo. Vendrá de diferentes formas. La vida nos ofrece momentos fáciles y momentos difíciles. Jesús mismo dijo, tendréis aflicción. El Señor nos hizo entender de que vivir en esta tierra, por supuesto, no es color de rosa. El venir a Jesús no significa que mis problemas ya se solucionaron y voy a vivir en el cielo, y nos damos cuenta de que no es así. Sé que Jesús soluciona los problemas, pero los problemas siguen para adelante, los que seguimos teniendo, es decir, los que vienen. Pero tenemos la capacidad, tenemos el poder en el nombre de Cristo de enfrentar esos problemas, y en su nombre sí se pueden solucionar cada día. Aleluya. Así que no importa cómo vengan ni de la forma que vengan, lo que importa es que Jesús ya está conmigo y está contigo. Aleluya. Aleluya, bendito sea su nombre. Jesús estaba con sus discípulos, una vez más. Jesús con sus discípulos. Los discípulos no lo dejaban al maestro. Y el maestro pocas veces se les ve que, por supuesto, después que ya escoge a sus discípulos, pocas veces se le ve solo, como se dice, porque ya tiene su gente, está con su gente caminando. Y los discípulos aprendiendo. Me gusta el seminario que les da el Señor. Es un seminario maravilloso. Lo siente y les da clases y les dice todo lo que tienen que aprender acerca del reino. Y les dice, ustedes son dignos de conocer los misterios del reino, de saber las cosas, como decir, a más profundidad. Pero así como los sentaba a enseñarlos, también se los llevaba. Ahora sí vamos a predicar, como decir en otras palabras. Vamos que vean las cosas de Dios, en otras palabras. Y ahí ellos veían los milagros. Veían cómo sanaba al cojo, veían cómo resucitaba. Veían milagros una y otra vez. Eso significa entonces que ellos aprendían teoría y aprendían la práctica. Tenía un maestro maravilloso y precioso. No solamente le decía, bueno, queridos hermanos, queridos líderes que están aquí, tenemos el curso de discipulado, después a su casa y se acabó el asunto. No, sino que se iba con ellos al campo. Vamos a ver las maravillas del Señor. Lo que hemos aprendido, vamos a ver en la práctica más allá. Y lo veían todo. Así que lo que él decía lo ponía en práctica, y los discípulos aprendían la teoría y la práctica. Qué interesante, qué precioso es eso, qué maravilloso. Decía a un alumno, mira, esto es así, 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 ¿no? La cosa, hablo de discipulado, enseñanza bíblica, y luego, ahora vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Qué maestro más lindo. Qué maestro más precioso. No encuentro otro maestro más grande en el mundo que el Señor Jesucristo. Y más que todo enseñando las grandes verdades de la Biblia. Enseñando acerca del Padre. Enseñando acerca del reino. Y aquí lo vemos una vez más. Y, por supuesto, les dice, pasemos al otro lado. Vamos a pasar a este lago Genezaret, o mar de Galilea, como se le llamaba. Ese trajinar, ese caminar, y había un propósito y una misión al otro lado también, porque se encontraban los gadarenos o los de Gadara por ese lado, que también sucede otros milagros. Pero nos vamos a detener aquí, en esta parte importante, cuando le dice, vamos hacia el otro lado. La iglesia, por supuesto, camina con el Señor. Los discípulos caminaban con el Señor. Si podríamos decir que ahí estaba la iglesia caminando, la barca, como se dice, y estaba el maestro con su pueblo. O la barca de la vida que nos lleva, diríamos, para uno y otro lado. Y tenemos que ser retados. Y la iglesia también es retada. Cuando tiene que traspasar un límite. Si estamos a un lado del río, nos damos cuenta que si queremos cruzar, la corriente es fuerte y va a pasar cosas en el camino. Algunos van a querer desanimarnos y decir, no pases porque puede pasarte algo. Algunos ya se han ahogado en ese río y no queremos que te pase lo mismo. Otros van a decir, bueno, no me interesa si pasas o no.
Otros van a decir, creo que puedes pasar, porque otros han pasado y tú también lo puedes lograr. Así que la vida es un reto, es un enfrentamiento día tras día. A veces podemos quedarnos y sufrir la crisis, o enfrentarlo y seguir hacia adelante y encontrar cosas diferentes. Y el Señor le dice, pasemos al otro lado. Así que vamos a enrumbarnos. La barca de la vida de la iglesia, donde Jesucristo es el capitán, aleluya. Donde aquel que camina con el Señor, aleluya, lo tiene con Él siempre y está confiado. Y los discípulos caminaban, o diríamos, aquí navegaban confiados. Bueno, si pasa cualquier cosa, ahí está el maestro. Es interesante. Y posiblemente se iban contentos y tranquilos, y estaban ellos alegres ahí navegando. Pero de pronto, toda esa quietud, todo lo que ellos posiblemente pensaban, se deslumbró, como si se cambió. Y se cambió de una manera tan terrible, de que no esperaban esta tormenta que se acrecentaba. Y luego viene esa reacción ante la tormenta en segundo lugar. Esa reacción, dice la palabra en el versículo 23, mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Imagínense, ante la tormenta, Jesús dormido, tranquilo, como probando a sus discípulos. Se puede decir que Jesús se hacía el dormido, puede ser. O por otro lado, Jesús estaba muy cansado tanto ya de todo lo que estaba haciendo permanentemente, predicando, sanando y haciendo tantas cosas a favor de la gente. Estaba muy cansado y se echó a dormir. Y no le importó lo que pasaba en la barca. Pero la reacción de los discípulos fue diferente. ¿Qué pasó con ellos? Se desesperaron. ¿Y qué lo que hicieron? Despertaron al maestro. Maestro, maestro, que perecemos, nos hundimos, maestro. El versículo 24 estamos. Estaban con el maestro. Y todo lo que pasaba, iban al maestro. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera estado el maestro aquí? Y no eran cualquier personas, eran personas que conocían ya las cosas de Dios. Eran personas que veían los milagros una y otra vez. Eran personas que conocían al Señor. Diríamos, no tal vez en su totalidad, como dice aquí más adelante, pero sí le conocían, que era un hombre poderoso y que podía hacer muchas cosas, y que en su nombre podían también ellos ver la gloria del Señor. Pero ellos no pusieron, como se dice en otras palabras, en práctica nada de su fe, sino que de frente se fueron al maestro. Se fueron al Señor a despertarle, le quitaron esa siesta linda y hermosa que tenía, por supuesto ese sueño precioso, y tenía que atenderles en su momento difícil. Esa es una de sus ocasiones en que el Señor tiene que atenderlos. Y en muchas ocasiones también les atendía en su momento difíciles. Eso significa que el maestro siempre estaba con ellos. Pero hay algo interesante más adelante. Claro que en el libro de Mateo 8:24 dice: la tempestad era tan grande que las olas cubrían la barca. No era cualquier tempestad. La desesperación era grande. Y así nomás, como se dice, no podían enfrentar esto. Tal vez tenían fe para cosas más pequeñas, pero para enfrentar una tempestad grande no podían hacerlo. Es por eso que recurren a su maestro. Y en tercer lugar, enfrentan la tempestad. ¿Quién es el que enfrenta la tempestad? ¿Los discípulos? No, es Jesús. Y lo hace él solo. Reprendió al viento y a las olas. Calla e enmudece, dice Marcos 4:39.
El versículo 24 de Lucas dice que reprendió al viento y a las olas porque estaban anegando, estaban cubriendo la pequeña barca. El Señor enfrentándolo a toda esa tempestad que estaba contra él y contra los discípulos también. Pero en segundo lugar reprende también a sus discípulos. Así que si en primer lugar reprende a la tempestad, luego reprende a los discípulos. 2 reprensiones tuvo que hacer. Él estaba posiblemente un poco medio molestado. Estaba con un sueño profundo y quería seguir durmiendo. Le reprende y le dice: ¿dónde está vuestra fe? Versículo 25. ¿Dónde está vuestra fe? Eran personas, como dije, que conocían al Señor de los milagros de una y otra manera. Habían visto a enfermos sanarse. Habían visto personas sanadas de diferentes enfermedades, enfermos o milagros diversos. Pero aún su fe les faltaba para esta ocasión. Y Marcos 4:40 dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Por qué estáis miedosos? ¿Por qué tienen miedo? ¿No tienen fe? ¿Dónde está su fe? ¿Cómo podemos, como decir, seguir adelante si ustedes no tienen fe? ¿Dónde están las enseñanzas que les doy? ¿Dónde está todo lo que les enseño? ¿Dónde están todo lo que ven día tras día? Los milagros que estoy haciendo. ¿No pueden todavía creer? ¿No tienen la capacidad para tener fe, para creer en el Señor? ¿Usted no se ha dado cuenta que también ahora nos pasa igual? Semana tras semana se predica el mensaje, se habla la palabra de este púlpito y de todos los púlpitos de las iglesias, pero a veces la fe parece que no funciona en muchos, o tal vez en algunos. Parece que la fe, no sé, se esfuma tan rápido y las dudas y los temores nos asaltan y nos sentimos como los discípulos en la tempestad y no sabemos cómo enfrentar los problemas que se nos vienen. Y en esa desesperación, ¿qué es lo que hacemos? Llamar al pastor. ¿Y qué pasaría si hay 5, 10, 20, 30 el mismo día, el mismo momento, a la misma hora? El pastor no es todopoderoso, ni omnisciente, como decir, ni omnipresente para estar en todo lugar. No puede. ¿A dónde tienes que recurrir en ese instante? Es al Señor. Es a Dios. Algunos dicen: pero pastor, te llamé tal hora y no pudiste llegar. Ay, que estuve atendiendo el otro lado, estuve por acá, estuve por allá. Y no pudo atender a todos. No se puede atender. Cuanto más crece la iglesia, la multitud es más grande, no se puede atender a todos de una forma rápida y directa. Pero hay un Dios que sí puede, y está donde tú estás. ¿Cómo estáis amedrentados?, dijo el Señor. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está el cristianismo? El Señor nos ha enseñado que hay que vivirlo por fe. Hay que aprender la palabra, pero esa palabra hay que vivirla, hay que conocerla, hay que practicarla, porque Dios lo quiere así. Por fe ha sido constituido el mundo, de lo que no ha sido hecho nada, de lo que no existía. Hebreos 11:1 dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se espera, no se ve, pero hay una convicción. La certeza de lo que se espera. Algo estoy esperando. La certeza de lo que se espera, pero a la vez es una convicción. Tengo esa convicción, aunque no lo veo. Lo estoy esperando, sí, pero esa convicción está presente en mi vida. Y estoy convencido que es real y poderosa. Aleluya, esta palabra. Y los milagros son reales también. Esa certeza, es decir, hay algo cierto, hay algo verdadero. Bueno, aleluya. Jesús reprende al viento y reprende a los discípulos. Tiene que reprender la tormenta, las olas, el viento. Y tiene que reprender también la duda, el miedo de sus discípulos.
porque no tenían fe, tenían miedo, tenían terror a todo ello. Algunos han dicho: me persigue el diablo, me sigue, no me deje en la noche, no puedo dormir. Y yo digo: ¿y hasta cuándo tú vas a decir de que tienes más poder que el diablo en el nombre de Cristo? Se están moviendo las cosas en la casa, parece que alguien está caminando en el cuarto, siento los pasos, se mueven algunas cosas, la frazada, no sé. Tengo miedo. No son más que demonios. ¿Han visto ustedes algunos programas en la televisión que hablan acerca de vida de ultratumba, de paranormales y todo el asunto del más allá? ¿Han visto? Como la gente, ¿no?, tiene miedo y caminan y todo eso, y no son más que demonios. Aparece ahí la persona que ha muerto, que lo han quemado, que ha pasado un montón de cosas en esa casa. No son más que demonios que están allí, porque la persona cuando muere, bien está cerca a Dios o está en el infierno. No está ni penando en esa casa, no hay nada en esa casa. Son demonios, son espíritus. Yo pasaba todo eso desde pequeño. Yo no podía dormir, me quitaba la frazada, no podía dormir, me asustaba y todo eso, Dios santo. Me pasó cosas tremendas. Era horrible, no podía vivir sin pesadillas. No podía. Y son espíritus que perturban el sueño. Pero díganme ustedes, ¿hay fe suficiente como hijos de Dios? ¿O todavía estamos con ese miedo? Estamos temblando. Yo creo que tú y yo no debemos temblar. Satanás sí debe temblar en el nombre de Jesús, porque somos más poderosos que Él en el nombre de Cristo. Solos no, pero sí con Cristo. No puedo retarlo al diablo solo porque no tengo su poder. No puedo hacerlo, pero en el nombre de Jesús sí puedo hacerlo. Yo le he enseñado a mi madre varias veces esas cosas. Se me decía: hijo, mira, me está pasando esto, no sé qué hacer. Mamá, tú tienes que aprender a orar. Tú tienes que aprender a orar. No, pues, pero es que tú tienes que orar, Dios te escucha más a ti. No, tú tienes que aprender a orar. Y a veces tenía cierta lucha cuando yo no estaba. Decía: ¿por qué no has venido? Ha venido el diablo y esto, que me ha botado esto por acá, me ha hecho cosas. He visto un hombre que ha venido, una sombra y todo eso. He sentido un temor grande y no he sabido qué hacer adentro de la casa. Yo le digo: tú nada más tienes que decir en el nombre de Jesús que se vaya. Y poco a poco has aprendido. Así que ahora no se necesita que esté todavía yo ahí para que esos espíritus se vayan afuera. Así que no se necesita muchas veces estar todavía, que esté el pastor ahí. Si usted aprende en el nombre de Cristo y tiene esa autoridad y tiene la fe y le dice: Dios, yo sé que estoy contigo, tu palabra dice, aleluya, de que en tu nombre vamos a echar fuera demonios, en tu nombre vamos a hacer esto, en tu nombre, Señor, entonces verás su gloria cada día y su poder se manifestará en tu vida.